Ir al colegio es para muchos un castigo. Sin embargo, pasamos gran parte de los primeros años de nuestra vida sujetos a esa rutina y disciplina. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido y el propósito del sistema educativo en el cual estamos además encerrados de forma obligatoria hasta llegar prácticamente a la edad adulta? Sobre ello habla la historia que hoy vamos a tratar en nuestro programa. Se trata de Adiós, Mr. Chips, una novela fascinante llevada ya al cine varias veces que nos muestra la perspectiva de la escuela desde el maestro. Es un libro delicioso, breve, con sentido del humor y además con un tono entrañable y amable. Cuando nos hacemos mayores, pero con salud, desde luego, a veces nos entra mucho sueño y parece que las horas pasan como vacas perezosas por un paisaje. Adiós, Mr. Chips narra la vida de este profesor a lo largo de su estancia en una escuela privada, de las que en Gran Bretaña se les llama paradójicamente públicas. Es ficticia, por supuesto, pero tiene ese aire elitista que caracteriza todavía a la educación inglesa. Él se llama Chipping, aunque todos le llamen Chips, y tiene la dificultad de muchos maestros para intentar conectar con los niños en la escuela, que cada generación parecen más extraños y ajenos a su propia vida. Nació en 1848 y lo llevaron a la gran exposición con 3 añitos. Pocas personas vivas podrían presumir de una cosa así. Por otra parte, Chips se acordaba incluso de Brockfield en los tiempos de Betterby. Una cosa prodigiosa, porque Betterby ya era viejo en aquellos tiempos, 1870. Una fecha fácil de recordar por la guerra franco-prusiana. La historia así finaliza en su lecho de muerte poco después del ascenso de Adolf Hitler al poder. En varias ocasiones Chips refunfuña sobre su fe en la sangre inglesa, ya que estamos en una historia tan británica como el himno extraoficial de las islas, Jerusalem. La historia de James Hilton apareció como libro el año 34, pero anteriormente se publica como un suplemento de un periódico evangélico, el llamado British Weekly, en el año 33. Pero cuando alcanza notoriedad, claro, es cuando es reimpreso ya en abril del 34 en otra publicación conocida por sus relatos, The Atlantic, en el periodo en que ya se va a establecer en Estados Unidos siendo guionista de grandes películas del cine y premiado incluso con un Oscar por La señora Miniver. Es allí en el año 39 que se hace la primera versión cinematográfica de Adiós, Mr. Chips. Tiene como actor a Robert Donagh y Greg Garson, dirigidos por Sam Booth. Él había hecho ya una obra de ficción tremendamente popular, Horizontes Perdidos, una historia sobre un paraíso utópico tibetano que seguramente les sonará por su nombre, Shangri-La. Sam Booth es conocido por las grandes películas de los hermanos Marx, La noche en la ópera, El día en las carreras, aunque también fue famoso por una historia de béisbol, El orgullo de los Yankees, y la versión de Hemingway en la Guerra Civil Española, Por quien suenan las campanas, además de haber hecho partes, por supuesto, sin crédito alguno de Lo que el viento se llevó. Así comienza su versión de Adiós, Mr. Chips. A la honrosa memoria de Jonathan Brookfield, fundador del Colegio Brookfield, para gloria de Dios y la promoción de la piedad y el estudio, en el año del Señor de 1492. ¿1492? El año en que Colón descubrió América.
El colegio Brookfield. Casi se pueden sentir los siglos. Sí. Tiempos grises y sueños de un arduo pasado. Estamos en el corazón de Inglaterra, Mr. Jackson. Un corazón que late con sosiego. Ah, ahí está el tren especial. En 15 minutos el corazón de Inglaterra sufrirá ligeras palpitaciones. Se acordaba del primer día que entró para hacerse cargo de la hora de estudio y del jaleo tremendo que se armó. Un atardecer de septiembre, hacía más de medio siglo, y el auditorio a rebosar de vigorosos bárbaros dispuestos a asaltarlo como si fuera su presa por derecho propio. Usted, el de la quinta fila, el pelirrojo, ¿cómo se llama? Collie, señor. Muy bien, Collie. 100 líneas. Y a partir de ahí todo como la seda. Había ganado el primer asalto. Muchos años después, cuando Collie era concejal de la ciudad de Londres y baronet y otras cuantas cosas más, mandó a su hijo, pelirrojo también, a Brookfield, y Chips le dijo: Collie, su padre fue el primer chico al que castigué cuando llegué aquí hace 25 años. Él se lo mereció entonces y usted se lo merece ahora. En la versión del 39, el señor Chips está sufriendo un resfriado. Está ya jubilado y se pierde el día en que todavía asiste al comenzar las clases en esta escuela privada de Brookfield. Es el año 58 ya que vive esta ceremonia. Por la tarde le entra el sueño en su silla y empieza a recordar como en un flashback toda la historia siguiente, que comienza desde que tenía 25 años y llega como profesor de latín en 1870 y se convierte en el objetivo de todas las bromas y burlas de la escuela. Intenta imponer una disciplina estricta en la clase y lo que logra es el rechazo y precisamente el desprecio de todos sus alumnos. Este problema con la disciplina es lo que provoca también la conversación que tiene aquí con un compañero también que enseña en esta misma escuela privada, en este patio en el que se encuentra, en la versión que ya hace en el año 69 Herbert Ross, basado en el guión del autor teatral Terence Rattigan sobre la novela de Hilton. ¿Cree la gente que yo deseo de veras ser antipático? ¿Quién opina así? Baxter es uno de ellos. Piensa que soy un sádico rematado. Mi querido amigo, es la primera vez que le oigo emplear esas expresiones. En todo hay una primera vez. No creo que le tengan antipatía a los chicos. Sí, me la tienen. Y no los culpo. Si yo fuera uno de ellos, me la tendría a mí mismo. No debe exagerar de ese modo, amigo mío. No exagero. Les disgusta tener a un fracasado entre ellos. Ahora sí que está exagerando. El hombre cuyo libro de texto sobre Píndaro ¿Puede es uno decirme de si los... hay peor fracaso que el de un profesor que no logra hacer comprender a sus discípulos la importancia de lo que les enseña? Sí. El de un profesor que no intenta simpatizar con Baxter. Es posible, Max. Gracias. Esta película la ponía el director de mi colegio, el Centro Evangélico El Porvenir de Madrid, regularmente en el Paraninfo que teníamos en la escuela, mientras yo oía en casa este disco de Supertramp que se abre con la canción Escuela, School. Puedo verte por la mañana cuando vas al colegio. No te olvides los libros, tienes que aprender la regla de oro. Tu maestro va a decirte que dejes de jugar, que empieces a trabajar. Él está ahí. Cuidado, porque viene ya. Let you work it out, and you're full of
School fue escrita por el ahora fallecido Rick Davies, que fundó la banda con Roger Hodgson, y está en su disco del año 74 que se llama El crimen del siglo, Crime of the Century, y es la canción que abre el disco. Hodgson ha dicho que esta canción básicamente de lo que habla es de que está muy bien lo que te enseñan en la escuela, pero es lo que no te enseñan lo que te produce muchas veces confusión en la vida. No te preparan para ella. El lema de mi colegio, donde ponían la película de Adiós Mr. Chips, dice que no aprendemos para la escuela, sino que aprendemos para la vida. Collie, es usted un ejemplo espléndido de tradiciones que se heredan. Me acuerdo de su abuelo. Jamás llegó a entender el ablativo absoluto. Era un zoquete su abuelo. Y también su padre. Me acuerdo de él. Se sentaba en el último pupitre junto a la pared y tampoco era mucho más listo. Sin embargo, creo, mi querido Collie, que usted es el más zoquete de los tres. Los que nos dedicamos a la enseñanza vemos cómo generación va y viene, y conocemos incluso a varios que siguen prácticamente el árbol genealógico, como era el caso de estas escuelas privadas, donde en un ambiente muy exclusivo se pasaba como un gran orgullo el privilegio a su descendencia de volver al mismo centro que ellos habían estudiado, y asimismo también sus nietos. La visión de Mr. Chips es la que da el tiempo. Ha pasado los años, está ya en la perspectiva de la jubilación y el retiro, y se pregunta para qué. Se da cuenta de todos sus fracasos, de la frustración que tienen muchos maestros de no lograr comunicar realmente la enseñanza que quieren a sus alumnos, y el problema que tanto asola la educación hoy de la disciplina. Adiós Mr. Chips es también una historia romántica, ya que este hombre, que en la novela ha sido viudo, ha tenido un hijo que perdió en la Primera Guerra Mundial, aquí aparece como un solterón en la versión que se hizo en el año 69, que conoce ni más ni menos que a la cantante Petula Clark, que hace también de intérprete de las canciones principales de la película, y del objeto de fascinación y entusiasmo de este maduro profesor que ya a los 50 años se ve como si su vida estuviera acabada en su depresión y su continuo desánimo ante la tarea de la enseñanza. La película nos muestra su encuentro también en un maravilloso crucero mediterráneo recorriendo las ruinas de la antigüedad clásica sobre la que él enseña. Se ve una maravillosa Pompeya, ruinas griegas, todo un ambiente verdaderamente atractivo. Primavera. La primavera de 1896. Tenía 48 años, una edad en la que empieza a ser difícil cambiar de costumbres. Acababan de nombrarlo tutor del internado. Entre esto y sus formas clásicas, se había hecho un rinconcito activo y acogedor en la vida. Se fue a pasar las vacaciones de verano a Lake District con Rowden, un colega. Fue una semana de paseos y escaladas, hasta que Rowden tuvo que irse repentinamente por asuntos familiares. Chips se quedó solo en Waysdale Head, alojado en una pequeña alquería. Se llamaba Catherine Bridges, tenía 25 años, podía ser hija de Chips. Tenía los ojos azules, llamativos, y las mejillas pecosas, y un pelo liso de color de la paja. También se alojaba en una alquería, pues estaba de vacaciones con una amiga, y como se consideró responsable del accidente de Chips, tomó la costumbre de ir en bicicleta por la orilla del lago hasta la casa en la que reposaba ese hombre maduro, discreto y serio, porque esa fue la primera impresión que extrajo de él. Nunca había conocido a nadie como ella. Siempre había creído que el nuevo tipo, ese asunto de la nueva mujer, le repelería. Y lo que son las cosas, ahí estaba él, deseando verla llegar en su bicicleta por el camino del lago.
Tampoco ella había conocido a nadie como él. Siempre había considerado que los hombres maduros que leían el Times y desaprobaban la modernidad eran terriblemente aburridos. Sin embargo, lo que son las cosas, ahí estaba ella, reclamándole mucho más interés y atención que a los jóvenes de su edad. Como ven, la historia original del libro discurre en el distrito de los Lagos, una parte de Gran Bretaña particularmente atractiva y lugar de centro de vacaciones en aquella época. Es allí donde conoce a Catherine en vez de en el contexto mediterráneo. De cualquier forma, en todas sus versiones vemos que su matrimonio es breve y vive, por lo tanto, toda esa relación como un recuerdo. En forma diferente es que fallece en una otra historia. En la versión original de Hilton muere en el parto. En la otra versión cinematográfica que conocemos desde el año 69 es objeto de los bombardeos alemanes en plena Segunda Guerra Mundial. Esta es una de las muchas canciones que aparecen en la película, cantada por Petula Clark, que desde la infancia se dedicaba a la música y que es la gran protagonista de esta historia junto con Peter O'Toole. Goodbye, Mr. Chips. There's a tear in your eye. For the time of life is passing on to September. Goodbye, Mr. Chips. There's a smile on your face as you think of all the lovely things to remember. Though it's hard to face the fact of getting older, there's a time for man to leave it all behind. And you've had to bear such heartaches on your shoulder. Now you'll find your peace of mind. Este romance otoñal nos muestra también la perspectiva con la que vemos la vida luego a cierta edad, muy diferente a cuando somos niños y objeto del sistema educativo. Nuestra visión de la escuela es prácticamente la de un padecimiento. El acabar las vacaciones y comenzar el colegio parece un castigo para nosotros. Luego, sin embargo, te pasas la vida recordando lo que eran aquellos años en la escuela y cómo se vivía todo con esa inocencia y la corrupción también que implica esa época de tu vida de introducción al mundo. It was hard to understand your ways completely. Sí, los chicos me llaman cenizo porque dicen que les doy mala suerte. No lo creo, lo que quizá ocurre es que soy fastidioso. No. Sí. Pero no me importaría que pensaran que lo soy. Si al menos lograra hacerles ver cuánto los quiero y cómo me preocupo por ellos. Es la verdad. ¿Qué le pasa? Nada, que me sueno la nariz. Nada lo prohíbe, ¿verdad? Creí que estaba llorando. Pues sí, lloraba. Tampoco está prohibido hacerlo. Pero Dios mío, ¿por qué? No tiene importancia. Écheme un poco más. Oiga, este vino es tremendamente fuerte. Y si le va a servir para inundar la mesa con sus lágrimas solo porque mis discípulos me encuentran demasiado pesado... por el amor de Dios, le ruego que me perdone. ¿Por qué? Estaba hablando tanto de mí mismo que me olvidaba completamente de sus problemas y de las buenas razones que tiene para llorar. Debe perdonarme. Ha hecho bien, Mr. Chips. No es censurable.
Las dificultades y reticencias que tiene el señor Chips al acercarse aquí al personaje que hace Petula Clark, que todavía tiene más claramente contraste en la novela, donde dice que ella tiene la edad que podría tener su propia hija. Esto fue lo que inspiró también a Sting, que fue maestro de escuela antes de estrella del rock, a hacer esta canción con el grupo Police, No te acerques a mí. Como en el vídeo que acompañaba la canción, veíamos cómo veía con peligro el acercamiento de estas chicas adolescentes a él, que producía por su físico claro un atractivo evidente para aquellas alumnas. The subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Don't stand so close to me. Don't stand so close to me. Her friends are so jealous. You know how bad girls get. Sometimes it's not so easy to be the teacher's pet. El viejo libro, la Biblia, nos habla de la sabiduría como ese conocimiento práctico que te enseña a vivir. Y comienza así el libro de los Proverbios de Salomón, mostrándonos que ese está en el reconocimiento de Dios, del Creador, en tomar en serio. Primero, que no tenemos el control de nuestra vida, está en las manos de otro. Y Él tiene además una ley, un principio por el cual debemos vivir, que si ignoramos y despreciamos, estamos condenados en el camino de la destrucción y el desastre. La sabiduría es tener en cuenta lo que el manual de instrucciones nos enseña. El autor de la vida nos muestra que debe ser nuestra existencia. Y esa solo la encontramos finalmente con una perspectiva eterna en Cristo Jesús. Él es esa verdad y esa vida misma en la que encontramos el sentido y propósito que no hallamos en ninguna otra cosa de nuestra vida. Pueden escuchar nuestras reflexiones a la luz de este libro de la vida sobre obras clásicas de la literatura popular como este Adiós, señor Chips, en este nuestro programa Al Trasluz, que se emite en vivo por Dynamis Radio todas las semanas dentro del espacio que se llama El Pulso de la Vida. Después de su emisión los pueden oír también como podcast cuando son subidos a plataformas donde permanecen allí para ser escuchados en el momento que a usted le venga bien. Lo pueden encontrar con en particular buen sonido en una plataforma que tiene la emisora de Dynamis llamada SoundCloud, pero también está en Spotify, donde encontrará mucha de la música que acompaña a nuestro programa. Incluso lo puede oír también junto a tantos podcasts en español en iVoox, donde están también subidos los programas como El Pulso de la Vida. Los encontrarán también incluso en la plataforma audiovisual de YouTube, e incluso si es un usuario de Apple, está también en iTunes y TuneIn. La realización técnica y el diseño sonoro de estos programas es de Daniel Panduro y quien les habla es José de Segovia. Les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos juntos y por separado y les esperamos aquí en esta visión de la vida al trasluz.